político. Pero ¿qué pasará hoy en la Asamblea Nacional? Para ello contactamos a Roger Seri, quien nos acompaña esta mañana vía telemática. Roger, buenos días y bienvenido. Buenos días, Janet. Como siempre, un gusto estar en este espacio. Bueno, quizás empecemos antes de hacer un análisis de lo que deja la Asamblea y quizás lo más importante, los retos para la nueva Asamblea Nacional. Contémosle un poco a nuestros seguidores qué es lo que va a pasar hoy en la Asamblea Nacional, cuál es el protocolo que se debe seguir para poder elegir a las nuevas autoridades de la nueva Asamblea Nacional 2025. Bueno, conforme establece la ley, el orden del día es inalterable de esta primera sesión del Pleno de la Asamblea Nacional. Primero veremos a los legisladores cantando el himno nacional de la República del Ecuador y luego presentando aquella primera moción tan importante para quien presidiría la Asamblea Nacional. Esa moción deberá ser aprobada con 77 votos. Si es que no es aprobada, pues pasaremos a una siguiente moción y así hasta que se alcance el número necesario para que haya una primera autoridad de la Asamblea Nacional. Luego de eso, en el caso de que ya se elija, pues pasará a presidir quien ha sido electo y continuaremos con la elección del resto de autoridades, entiéndase la primera vicepresidencia, la segunda, así como las vocalías del Consejo de Administración Legislativa. Eso en términos legales. En términos políticos, Janet, como ya se ha advertido, puede pasar algo distinto, que está enmarcado sí en el procedimiento parlamentario, que naturalmente no suele ser utilizado para la primera sesión, que es la figura de apelación de la presidencia de la Asamblea Nacional, que esa es una historia que yo creo que debería quedar de lado con el objetivo de que el país esté políticamente con calma y con un ambiente democrático que necesita para el día de hoy. Así es lo que se necesita el día de hoy, arrancar con pie derecho y no pues con estos mini caos que finalmente no llegan a nada, porque no sabría qué objetivo tendrían o qué diferencia hay en que uno dirija u otro dirija la Asamblea Nacional. Yo tal vez con una lectura política más fina tú nos puedas orientar en ese caso. Pero ahí Viviana Veloz ha dicho que no va a pasar nada, que más bien todo el proceso ha transcurrido de manera normal, se ha seguido como el paso a paso y pues un poco como que deslegitimó, desmintió aquellas sospechas o temores que puede haber del lado de ADN de que hoy haya una apelación a la presidencia de esta primera sesión de elección de autoridades que tendría que ser presidida por Anabela Asín. No sé, ahí al haber seguido todo el protocolo dado hasta el momento, no sé tú qué intuyes que podría pasar. Bueno, en este caso hay dos posibilidades. La primera es que se desarrolle normalmente la sesión y la segunda es que la presidenta, o más bien quien conduce la primera sesión de la Asamblea Nacional, en este caso Anabel Asín, o se aleje del procedimiento parlamentario reglado en la Ley Orgánica de la Función Legislativa, o se aleje del punto del orden del día. Si es que eso ocurre, es legítima una apelación a la presidencia de la Asamblea Nacional. Yo no creo que esto ocurra porque no hay más pasos que dar que leer la primera moción que llega a la bandeja de entrada de quien conduce a la Secretaría de esta Asamblea Nacional, en este caso de Alfredo Serrano. Si es que eso ocurre efectivamente, pues elegiremos tal vez a la primera autoridad parlamentaria, pero, insisto, si es que hay un desvío del orden del día de este Pleno de la Asamblea Nacional o las decisiones de quien conduce la Asamblea Nacional por primera vez, Anabel Asín, se alejan del procedimiento parlamentario, hay una condición legítima para una posible apelación de la presidencia. Ojo, que no es inmediata, evidentemente el procedimiento establece que en ese momento debe bajar a su curul, asumiría la conducción temporal de esta sesión Raúl Chávez, luego quien ha interpuesto la apelación de la presidencia debe justificar las razones por las cuales la ha hecho, Anabel Asín debería defenderse y luego se vota. Se necesita una mayoría absoluta para votar que se cambie la conducción para el resto de la sesión de esta primera sesión de la ¿Y Asamblea Nacional, cuáles 77 serían votos. las causas por las que se podría apelar? No sé qué Son objeciones dos, le podrían básicamente. plantear. Dos, básicamente que el orden del día haya sido alterado, es decir, que no se siga, que yo no creo, es un orden del día bastante simple. Y en segundo lugar, que se haya identificado que el procedimiento parlamentario no se haya seguido, no se haya cumplido con las formas que establece la ley.
Tampoco creo porque es algo, insisto, Janet, muy sencillo. Es nada más cantar el himno nacional, luego es recibir la moción, leer la moción y votar. No hay dónde perderse, pero sí te digo que la política ecuatoriana se caracteriza por estirar la ley y por lograr encontrar vacíos para lograr oportunidades políticas. Eso pasa, pero naturalmente en una primera sesión no debería pasar. Recordemos la atropellada sesión, primera sesión del gobierno de Guillermo Lasso con su Asamblea Nacional, en donde sí fue atropellada. Se buscó incluso generar complicaciones a la hora de generar la primera moción, pero a la final los votos se contaron para elegir a Guadalupe Llori. No hubo mayor problema. Pero en este caso yo no veo realmente posibilidad de que exista una sesión atropellada. Debería fluir de manera normal. Ahora, ¿cuál es, digamos, cuál es el interés, la importancia? No sé, como te digo, tú quizás con una lectura más fina y con mayor conocimiento que yo de los procesos ya a la interna de la Asamblea Nacional. ¿Cuál es la diferencia de que dirija esta sesión Anabela Chávez o Pepito Pérez? No le veo mayor importancia, más allá de ese reconocimiento de ser la más votada, que no deja de ser importante, no es menor, pero digamos políticamente no le veo mayor incidencia en estar simplemente presidiendo una sesión, tomar la votación y luego bajar de la curul, porque pues en esa sesión, a menos de que ella misma sea postulada como candidata a la presidencia, que también es posible, pero necesita los votos para quedarse allí, si no tendrá que bajar a su curul y permitir que el presidente o presidenta electo tome el lugar que ella tiene solamente por este lapso, ¿no? Muy corto. Bueno, hilando muy fino, Janet, hilando muy fino, lo que se podría advertir es que tiene la posibilidad de quien conduce la primera sesión de suspender esta sesión para lograr un acuerdo político. Entonces es una cuestión de tiempos también. Si es que es necesario generar un tiempo de 30 minutos, una hora para generar un nuevo acuerdo, tiene esa posibilidad. Al contrario, si es que estaría otra persona, podría irse cerrando esa posibilidad de, en el caso de que no se alcancen los votos, de buscar acuerdos y pasar inmediatamente a la siguiente moción. No sé si ahí voy explicando, me van leyendo. Es decir, en el caso de que no se alcancen los votos para ADN y esté conduciendo Raúl Chávez, inmediatamente pasaría a la siguiente moción y esa posiblemente alcanzaría los votos. Si conduce a Anabel así, podría darse un tiempo para lograr de nuevo buscar estos apoyos y lograr la presidencia de la Asamblea. Claro, pero Hilando muy fino. podría suceder al revés también. Digamos También, que apelan exactamente. la presidencia de Anabela, digamos que Raúl Chávez es el que se posesiona para dirigir esta primera sesión. Igual, si no alcanza los votos en primera instancia para elegir un presidente de la Revolución Ciudadana, pues tiene esa potestad de suspender o no la sesión. Es decir, Exactamente. entran en Pasa de igualdad de Anabela. condiciones. No, todo el poder y el peso está en lo que hayan hecho hasta hoy, en los acuerdos que hayan logrado, previos que hayan logrado hasta hoy. O sea, hoy se juegan el todo por el todo. En la primera votación veremos y de ahí, pues, ahí yo creo que se van a empezar a mover y esto, pues, no va a ser extraño, no me dejarás mentir, Roger, empezamos a ver los movimientos dentro del mismo hemiciclo. Es decir, asambleístas que se mueven de un lado para otro, que conversan con una bancada, con un grupo, con un asambleísta, justamente para poder dialogar y llegar a acuerdos de última hora o mejorar quizás los acuerdos a los que ya han llegado para lograr ese apoyo, para lograr los votos para la presidencia. Nada raro, nada raro. No, no es raro. De hecho, cuando ya sucede la votación, lo que solemos ver ahí es que legisladores no emiten el voto y se demoran unos 3, 4, 5 minutos, tiempo suficiente para seguir negociando durante la votación. Ojo, que ocurre también eso. Y ahí había un segundo punto, Janet, para reforzar un poco este tema de los tiempos y el manejo y la importancia del manejo de la primera sesión, y es la lectura de la primera moción. La ley dice que la primera moción que llega a la bandeja de entrada, en este caso de la Secretaría de la Sesión, es la primera que se lee. Yo creo que ahí también hay una importancia a la hora de estas tres personas logren transparentar realmente cuál es la primera moción que ingresa, porque esa es la primera que se lee. Entonces, yo ahí voy hilando fino, insisto, Janet, viendo posibles condiciones que podrían dar cierta ventaja a una conducción u a otra de la Asamblea Nacional.
De fondo, yo creo que si hay un acuerdo político actual, vigente, que sea sostenido, que tenga más de 77 votos, creo que estos temas deberían quedar de lado. Si es que no hay ese acuerdo, yo sí te digo, hay la posibilidad latente de que esta sesión sea atropellada, de que haya una apelación a la presidencia, de que hayan intervenciones que reclamen sobre el procedimiento parlamentario y sobre la primera moción que se vaya a leer. De ahí, pues, hay otra figura importante que no sé si ustedes recuerdan, Janet, cuando se eligió en su momento a Guadalupe Llori como presidenta de la Asamblea Nacional, hubo la famosa reconsideración de la votación. La mayoría la entendió mal, me refiero al interno de la Asamblea Nacional, y se pensó que se buscó deslegitimar esa decisión. Más bien no, lo que se buscaba es dejar en firme esa decisión para que no pueda ser reconsiderada en el futuro. Claro, Y veremos pero hoy cómo manejan eso también. en esa figura de que recuerdo claramente ese capítulo polémico, en esa reconsideración pueden cambiar votos también. Entonces también se la Exactamente. juega, ¿no? El candidato que en ese momento ya tiene los votos para ocupar la presidencia de la Asamblea y alguien mociona, no sé si cualquiera puede mocionar o es alguna ¿Quién está, directiva. quién está promoviendo naturalmente la postulación del candidato? Debe emocionar la reconsideración. Pero debe ser inmediata, ojo con eso, Janet, porque ahí yo creo que se cometió un error. El error fue el esperar que se elijan todas las autoridades para luego Ah, reconsiderar todo lo votado, cuando ahí ya pudo haber un cambio en el interés de ciertos legisladores y se pudo haber movido. Yo lo entiendo así. Entonces se vota, se decide, se reconsidera y se pasa de página. Esa es la lógica de funcionamiento del procedimiento sí. parlamentario. Y Y luego lo que ya hagan hoy, pues yo creo que sí va a haber sorpresas como siempre. claro, por ejemplo, remontando a lo que sucedió con Guadalupe Llori, no sé si tú recuerdas, esa era la asamblea en que Pachacútec tenía un bloque de 29 asambleístas, si no me equivoco, era un bloque Sí. fuerte, pero Ujú. no era un bloque mayoritario, digamos, no era un bloque dominante, pero sí era un bloque importante. Y con eso Decisivo era, por supuesto. Ujú. el nombre de Guadalupe Llori, si bien se habló y se escuchó, finalmente se tenían muchas dudas de que pueda lograr los votos necesarios para ocupar la presidencia y lo logró. ¿Qué sorpresas podríamos tener hoy? Por ejemplo, de acuerdo a la normativa, uno de los candidatos o uno de los asambleístas de los bloques pequeños, háblese Partido Social Cristiano, háblese Pachacútic o háblese alguno de los 4 o 5 independientes que hay, podrían ocupar la presidencia de la República, podrían lograr ser el punto de consenso, podrían. Claro, la presidencia de la Asamblea puede ser ocupada por cualquiera de los 151 legisladores. Todos tienen el mismo derecho de ser postulados y necesitan los 77 votos. ¿Cuáles son las sorpresas? Me parece muy interesante la pregunta. Proyectivas, hilando muy fino igual. Y es, por ejemplo, que una de las bancadas más importantes se quede por fuera del Consejo de Administración Legislativa. Entendiendo que se logra una mayoría importante de lado y lado, no sé si de ADN o de la Revolución Ciudadana, tiene los votos suficientes como para dejar por fuera, como ya le pasó al Partido Social Cristiano en su momento, a la otra organización política. Ojo, ilegalmente, porque la ley establece que al Claro. menos una vocalía le corresponde a una bancada legalmente constituida. Pero ya lo vimos, a eso voy. Ya vimos que los dejaron fuera por una mayoría importante que se generó. Si es que eso ocurre, eso podría trasladarse fácilmente a las comisiones y ahí veremos si una anulación del otro. Ojalá y eso no pase y se actúe conforme a la ley y se dé la representación también en el CAL a la bancada que no haya logrado tener la mayoría de los 77. ¿Cuántos miembros son en el CAL? Pues son 7, presidente, luego tenemos a 2 vicepresidentes que deben ser alternados y a 4 vocalías. Ahí, ¿qué necesita en este caso el gobierno para lograr gobernabilidad en el CAL? 4 votos, tal vez 4 puros, yo advierto que podría ser así, muchos me dicen que no, tal vez sea con las alianzas que logren estos 4 votos y al menos 1 o 2 votos de la fuerza política contraria. Claro, a ver, Pero de todas maneras, si hacemos números ya reales, a ver, ADN tiene 67 asambleístas, ¿verdad? no, parten los dos con 66. 66, perfecto, son Ajá, 66. Los socialcristianos han dicho que van con ADN el día de hoy, por lo menos es lo que han dicho, 4. vamos a ver lo que sucede, ya serían 70 ahí, ¿no es cierto?
Ujú. y tiene 7 votos, aparentemente 7 votos de Pachacutic. Pablo Jurado dijo que está con ADN, ahí sería uno más, son 71 y teóricamente tiene 7 de Pachacutic, y ahí ya tendría 78, solo con eso. Habría que Claro. ver qué pasa con los otros 3 Mónica asambleístas Salazar también, no te independientes. olvides. Mónica Salazar, ya se dijo que se pasó al otro lado también, tiene 73 seguros, 73 seguros. No sé de los independientes son 4 también, ¿verdad? O 5. Sí, cuatro. 4. Pablo Jurado dijo que se va con ADN, pero los otros 3 me parece que no se han definido. Partido Socialista Ecuatoriano, no sé. O sea, sería impresionante que se vaya con ADN, puede pasar. Es una alianza que ocurrió en el Carchi. Puede ser, mi premisa es que el político gravita al poder y creo que la gravitación va a ir hacia allá. De todas formas, y lo advertimos de en una anterior conversación, ¿cuál es la organización política clave? Pachacut. Sin ellos no puede operar una mayoría. Ninguno de los dos. Matemáticamente no puede. No, no pueden operar una mayoría. Entonces, yo decía que Pachacutic se va a poner en tensión como organización política porque va a tener que decidir orgánicamente o individualmente el adherirse a uno de los lados. Si decide individualmente, esa organización política se parte y parece que lo que va a pasar. O va a tener algunas deserciones. Roger, pero a Entonces, ver, Roger, haciendo el mismo ejercicio del otro lado, RC también parte con 66. Mis dudas son porque Mónica, se me acaba de ir Salazar, Salazar. Mónica Salazar era la número 67 y al exacto. irse al otro lado los deja en 66. Exactamente, por Ya. eso quedan 66, 66. Ojo que Mónica dice en su comunicado, yo no soy parte del gobierno, no voy a formar parte de la bancada, soy independiente, pero voy a apoyar ciertas decisiones. Un tema bastante controversial, pero no se la puede catalogar como parte de la bancada todavía. Por eso digo, parten con 66 y hay que ver cómo se van sumando los votos en el transcurso de la sesión. La Revolución Ciudadana, haciendo este ejercicio matemático, si es que orgánicamente Pachacutic decide apoyar a la Revolución Ciudadana, pues ellos estarían a un voto o a 2 votos nada más de lograr una mayoría. Pero bueno, ¿Dónde podrían a ver, conseguir en, esos en este votos? caso, a pesar de que todo puede pasar, Sí. porque a veces los políticos dicen una cosa, se toman fotos y todo, y al final votan de otra manera. ¿Por qué? Y Ujú. digamos, legítimamente pueden haber seguido conversando y tal vez logrado un mejor acuerdo con ERC en estos días. Estoy hablando de Pachacutic, pero ahí hay 2 que no estamos seguros qué es lo que van a hacer. Lo más probable es que estén con la Revolución Ciudadana. Pero digamos que los 9 estén con la Revolución Ciudadana. Digamos que algo de eso ocurra. Tendrían 75. Tendrían que contar con los 3 independientes para hacer 78. Y estar Claro, a un voto ahí de... O sea, sin Pachacutic, ninguno de los 2 bloques puede ir ni para atrás ni para adelante. no. Y ese era el riesgo que yo comentaba en su momento. Si es que Pachacutic no decide, creo que va a haber una sesión atropellada, porque van a estar realmente en el medio de la discusión viendo a dónde se va. O sea, Claro. Pachacutic es clave para esta Ahora, decisión. nuevamente están en el centro de atención, ¿sí? Y con una mega oportunidad de hacer grandes acuerdos, grandes alianzas, grandes compromisos, de presentar una agenda real, no esa de 21 puntos o de ISA, en donde había muchos puntos totalmente alejados de la realidad actual que tiene el Ecuador, en donde se necesita, por ejemplo, generar inversión privada. Se necesita generar inversión privada. El que esté en contra de esto, lamentablemente está en contra de una única posibilidad que tenemos de generar empleo y desarrollo para el país, solo por poner un ejemplo. Entonces, no sé qué podemos esperar, cómo debería desenvolverse Pachacutic hoy para no solamente tomar decisiones que vayan en pro del desarrollo del Ecuador, sino, y lo digo frontalmente, por fin algo en favor de los grupos indígenas, de la población indígena de nuestro país. Yo he sido muy crítica. Han tenido embajadores, ministros, subsecretarios, prefectos, alcaldes, concejales, consejeros, todo han tenido.
¿sí? Y su pueblo sigue exactamente en las mismas condiciones. Siguen siendo los más pobres del país, etcétera, etcétera, etcétera. Hoy tienen una nueva oportunidad de hacer un cambio para su pueblo y para el Ecuador, al tener en sus manos el voto dirimente. Pachacutic y los acuerdos que se pueden generar en torno de la agenda parlamentaria, porque Janet, tampoco es que es algo etéreo. Realmente un acuerdo parlamentario debe basarse en dos cosas, en normativas necesarias, y ahí tú ya has planteado algunos puntos, y yo te digo también frontalmente, no veo a Pachacutic ideológicamente coincidiendo con el gobierno, pero si el país requiere aquello, en este contexto político, económico y social, pues tal vez deberían pensar la forma de apoyar un plan de gobierno que haya ganado. Pero esa no es la discusión, Janet, desafortunadamente. Esta discusión que tú planteas no es la que se va a tratar en el Pleno de la Asamblea Nacional. Tampoco es la que se va a discutir. Y yo te invito a ver luego los proyectos de ley que se van a presentar. No van a ser esos, Janet. Van a ser otro tipo de proyectos de ley. Y si tú haces un cruce con los planes de trabajo de anteriores gobiernos versus los proyectos de ley que presentan, incluso son contradictorios. Te dicen, y no estoy dirigiéndome a alguna organización política u otra, te dicen no más impuestos en el plan de trabajo. El proyecto de ley es más impuestos. O sea, voy a ese punto en donde desafortunadamente el debate en este país no se basa en Estado, sino se basa en partidos y en poder únicamente. Entonces las instituciones, y con esto concluye esta parte, las instituciones operan para el poder y no están operando para la ciudadanía. ¿Qué es la ciudadanía? La gente que trabaja, que busca empleo, que quiere producir, que quiere pagar impuestos, pero que no, las condiciones políticas del país no se lo permiten. Claro, pero lo que pasa es que ya hemos llegado a un punto en el país, Roger, y no sé si coincides con esto, en que ya hay cosas que lamentablemente ya no dependen de la ideología, ni siquiera de los sueños, los planes o las ideas que tengan los partidos o los políticos. Hemos llegado a un punto... Es que no hay ideas, sí, no hay ideas. Por eso, es que, y en este punto, bueno, no es que no se deben tener ideas, pero la realidad del país nos enmarca en un margen estrecho para tomar decisiones, en donde no se puede soñar mucho, ¿sí? ¿A qué me refiero? A que necesitamos generar empleo. La única forma de generar empleo, no hay otra en este momento, es logrando inversiones nacionales e internacionales. Y para eso hay que hacer unas reformas normativas. Te guste o no te guste, esté de acuerdo con tus ideas o no, probablemente tenías otra idea, pero en este momento de la historia del país no hay más remedio que generar las normativas y abonar el terreno para ser atractivos para la inversión extranjera principalmente, porque aquí tampoco es que hay mucho capital que invertir, o la gente que ha sacado, pues que regrese el dinero, ¿sí? Eso por un lado, ¿sí? Para poder generar empleo. Hay que cambiar el código laboral. Es que no podemos seguir con ese mismo código laboral. Entonces tienes otra idea y quieres soñar en que quieres más derechos y más cosas y volver más rígido el código, no hay cómo. ¿Quieres mantener el seguro social como está? No hay cómo. No se puede. Esos son los temas, por ejemplo, de mecha corta con los que hablábamos ayer con Juan Rivadeneira. El seguro social no da más. Entonces, el que quiere seguir pateando para adelante el problema, ya no hay cómo. Tienen que resolverlo en este periodo, en este gobierno y con esta asamblea, tienen que ponerse de acuerdo para resolver el problema y ser lo menos duros posible con los más vulnerables. Entre otras cosas, pero bueno, veremos lo que ocurre hoy, Roger. Ya estamos fuera de tiempo, pero te agradezco muchísimo y estaremos muy atentos para poder seguir comentando. Te agradezco mucho por el análisis y pues estamos en contacto. En contacto estaremos. Un abrazo a todos y todas. Muchas gracias. Muy bien, entonces pues en pocos minutos estaremos en contacto.